Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Una semana más aquí después de la semana pasada que no pudimos estar, pues ahora volver y con grandes pruebas que hemos tenido estos últimos 2 fines de semana. Sí, por supuesto. Un saludo a todos nuestros seguidores de RadioAtack TV, como no. Pedir perdón. La semana pasada pinchábamos, problemas logísticos nos impedían estar aquí. Y bueno, como tú bien dices, Rubén, pues ahora nos toca ponernos al día y hemos tenido pues rally bastante apasionantes en estos 2 fines de semana. Si te parece, empezamos por el principio y retrocedemos más allá en el tiempo y nos vamos al Historic Rally o al Santa Lucía Gran Canaria Historic Rally que se disputaba el pasado sábado día 19. Ya hablábamos de la prueba en nuestra previa en el programa de esa semana. Y bueno, un rally que yo creo que no defraudó en cuanto a la emoción de lo estrictamente deportivo. Sí, está claro que, oye, una lucha hasta el último tramo es algo que a todos nos encanta, que nos apasiona y es lo que queremos ver al fin y al cabo. Sí, desde luego, y sobre todo ese final ya totalmente de noche, había evidentemente pues un aura en el ambiente, sobre todo al ver pasar determinados vehículos con esa iluminación que de todos los más nostálgicos les traerían muchos recuerdos. Sí, sí, sí. Está claro que un tramo de noche, oye, gana lo suyo y a mí es algo que siempre me ha encantado, ¿no? Y también he tenido la suerte de poder vivirlo en el ADG también con coches modernos y es algo que me da mucha pena que no se vea más a menudo, sobre todo en el europeo y cosas así, lo que viene siendo un tramo nocturno y poder aprovecharlo de estas maneras. Desde luego, y bueno, ya que hablas de la DG, pues se puede decir pinchazo, ¿no? En la DG lo comentabas tú en estos días, muchos coches que deberían haber intentado su participación en el Gran Canaria Story. No sabemos si la organización se movió o no, pero la verdad que uno veía la lista de la DG, estos coches Legend, y se preguntaba por qué no habían ido a Gran Canaria. Sí, está claro que la verdad que es una pena, ¿no? Y luego, ¿qué te voy a decir? Llega el Rally ADG, yo con muchas ganas de ver estos coches. Ya sabía con antelación que solo saldrían en la etapa del sábado, pero pero digamos que poco vi, ¿no? Ahora cuando entremos más en detalle hablaremos del tema, pero está claro que para este Historic Rally podríamos haber traído muchos más coches de la isla vecina. Quizás no traerlo, pero sí intentar apoyarle, hablar con las distintas navieras para poder tener ahí a pilotos con muy buenas máquinas y con muy buen pilotaje. Sí, por supuesto. Y hablando de buenas máquinas y buenos pilotajes, yo creo que el super pinchazo, y fíjate, Rubén, que como hace 2 semanas del Story, ya se me había pasado el cabreo. Y no hablo del Mitsubishi. Eh, estamos ahí, estamos ahí Ah, esperando mira, sí, sí, a sí. quien ya te estás enfadando, ¿verdad? Sí, ya recuerdo por dónde vamos. Ya recuerdo, ya Y recuerdo. estás en un rally histórico y ves pasar el Collesero, que habíamos anunciado que sería un Ford Escort pilotado por Mickey Viación. Pues efectivamente, viene Mickey Viación, pero no viene el Ford Escort. El Ford Escort venía más atrás, ¿vale? En la caravana del segundo rally. Aquí, para quien no lo sepa, pues primero pasaba eh, dos coches cero, por decirlo así, ¿no? Pasaba en este caso primero la regularidad y luego la velocidad. En la velocidad sí que teníamos
el Forescore de Collesero y el Opel Ascona de Santi García. Una pena que no lo tuviéramos dentro de la competición. Y en la caravana de regularidad, pues tenemos aviación. Vale, vale. Esto puede ser. Teníamos un Lancia Fulvia, pero no lo llevaba aviación. ¿Qué coche llevaba aviación, Rubén? Dímelo. Llevaba un Opel moderno de últimos años, ¿no? Es que, ¿por qué? O sea, yo entiendo que a lo mejor ocurrieron cosas, el dueño del coche a última hora no quiso prestarlo, pero ¿por qué no nos aseguramos de estas cosas? ¿Por qué no dejamos todo? O incluso hubo una mala interpretación por la persona que hizo la noticia, ¿no? ¿Por qué no nos aseguramos de estas cosas? ¿Por, por qué no? O sea, pues yo entiendo que a lo mejor la noticia era viación de coche cero y un Forescore. ¿Por qué se nos vende viación con un Forescore de coche cero? O sea, ya es cutre que traigas a un campeón del mundo a un rally histórico y lo pongas de coche cero. Ya eso es cutre. Pero luego, o sea, es que, vamos a ver, tienes de coche cero un Lancia Fulvia, un Forescore Cogworth, un Opel Ascona 400, y tú dices, oye, bueno, está bien, por lo menos aviación en uno de esos coches. Oye, algo es algo. Ya que haces esa porquería de ponerlo de coche cero, oye, que a lo mejor era él que no quería participar, vale, pues no lo traigas. O sea, es que para traerlo de coche cero no lo traigas, por Dios. Pero ya encima tienes esos tres coches que dices, bueno, son coches más acordes a un evento como este, y le das un Opel, un Opel. No, no. Es que me cago en 10, Javier. ¿Cómo puede ser estas cosas? O sea, y luego lo peor es que ya no solo aviación con el Opel, en una de las pasadas ni siquiera era él. Normal. Seguro que hasta a él le pareció Un insulto. raro. En fin, es que no sé, nunca entenderé ciertas maneras de actuar. No puedo llegar a comprender esto porque se puede hacer de muchas maneras y se hizo de la peor. Sí, yo creo que sí. Por cierto, Javi, si me notas distraído y también para todos los que estén viendo esto, sí estoy teniendo problemas con la cámara de Javi. Ya en cualquier momento aparecerá Javi, pero bueno. Últimamente hay problemas con mi cámara. Sí, no lo entiendo. Fue desde la entrevista, desde entonces se desconfiguró todo. Y no lo meto a viaje, ¿eh? Bueno, no pasa nada. La gente está escuchando mi indignación. Sí. Pero bueno, eso pues. Yo ya te iba avisando de, oye, que anoche en la ceremonia de salida, el nombre de aviación estaba en un Opel. Yo no sé si será que será, pero era así. Y ya ahí vamos preocupados. Sí, bueno, en fin. Luego, hay que decir la victoria en regularidad del Ford Sierra. Santa María, nada más que añadir, ¿no? Un piloto que a lo largo del año lo ha hecho muy bien a nivel nacional y aquí pues tenía que demostrar lo que ha cosechado durante toda la temporada. Sí, la verdad que una gran variedad de vehículos de regularidad. Y fíjate tú, la regularidad a mí me gustó mucho. Una pena, ¿no? Porque al final el Sierra es que escuchas ese sonido, lo ves pasar y dices, písale. Pero claro, no le puede pisar. Es un coche que en velocidad disfrutaríamos muchísimo viéndolo, pero oye, también lo disfrutamos en la regularidad y desde luego que una novedad tener a un piloto consagrado a nivel nacional con una montura como esta,
sea, habíamos visto coches de estos, pero creo que en regularidad, ¿no? Aquí en Gran Canarias al menos no. Puede Ujú. ser que en Tenerife sí, pero en Gran Canaria al menos no. Luego también en ADG hubo otro cierre en velocidad bastante interesante. Que ves estas cosas, pues es lo que hay. Exacto. Eh, y bueno, una regularidad, como decíamos, con coches bastante variados, coches que, oye, uno le alegraban poder verlos pasar por delante, los distintos sonidos, coches de diferentes épocas, incluso un Renault 5 GT Turbo que teníamos en regularidad, que tenía que tomar el camino del abandono, pero mucha variación en cuanto a montura y eso siempre es algo de agradecer. Sí, exacto. Y aquí sí que veíamos, pues eso, una amplia presencia de pilotos y de monturas y dándole color y lustre al fin y al cabo al Gran Canaria Historic Rally, puesto que, bueno, ya pasaremos a hablar de la velocidad, donde ciertamente hay coches que ahora es verdad que después de verlo de aviación lo entiendo todo. Bueno, terminamos con la regularidad, con la clasificación. Sí, por supuesto. 64, 69.3 puntos de penalización para Asier Santamaría, Roberto Renteria con ese Ford Sierra Cosworth 4x4, 215.7 para Carlos Javier Jorge con el Porsche 911 Carrera RS, tercera posición para Armando Rosendo con el Golf GTI con 229, cuarto Luis Andrés Montes de Oca con 251 puntos de penalización. Sorprende bastante ver a Luis Montes de Oca en esta cuarta posición con ese Toyota Starlet. Bueno, al final la regularidad es una categoría donde se pueden dar este tipo de sorpresas. Está claro que es un piloto que todos recordamos con el Toyota MR2 saliendo y luchando por las posiciones cercanas a podio, pero no es su primera participación, tampoco en regularidad. Así que ya le estará cogiendo el feeling y la regularidad, pues sí, al final todos sabemos por qué se originó aquí en Canarias y todos hemos visto lo que ha derivado, pero ciertamente cuando se junta esta variedad de monturas, esta calidad de pilotos, pilotos con renombre que vienen de la velocidad, al final también vienen a competir y pasan cosas como esta, que al final es lo que le da esa brillantez a la carrera. Sí, 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 está claro. Eh, es un paso que había que dar y en estos rallies es un gran paso y casi siempre, incluso la mayoría de la inscripción se encuentra aquí dentro. Sí, desde luego, está claro que muchos pilotos lo hacen por el coste de las inscripciones, básicamente. Vamos a hablar claro. Entonces, eso anima muchísimo la regularidad. Pues así es. Luego teníamos en regularidad media-baja la victoria de Jonay Rodríguez con el R12 Gordini. Tercero, Oscar Álvarez con el 316 G21. Alfonso Enríquez, tercero, perdón, dije. Ya Sí, me he liado. Sí, segundo, Oscar Álvarez con el sí. Ujú. 316. Alfonso Enríquez Álvarez, tercero con el 323 y cuarto Daniel Hernández con el Forest con el MK1 que bueno, la verdad que una gran alegría poder verle inscrito en esta prueba. Ujú. Eh, si nos vamos a velocidad, una lucha apasionante entre Juan José León, Taidia Santana con ese Renault Megane Coupé 16 válvulas, con Juanillo y el Twin Can con Juan Carlos Díaz de copiloto.
Sí, lo que habíamos hablado, que la luz ya podía estar ahí. Evidentemente el Megane era un coche más, quizá más llamado a la victoria. Y lo bonito, ¿no? Es una lucha entre estos dos pilotos en un rally cualquiera del provincial sería tal vez por la octava, novena plaza, sexto, séptimo. En cambio aquí, al estar jugándose la victoria, pues yo creo que eso le daba un plus a ambos pilotos para tener una lucha mucho más intensa. Ujú. Está claro que, bueno, incluso nos lo reconocían al final del rally que se notaba esa presión de estar luchando por una victoria. Al fin y al cabo, el querer hacerlo todo mejor y ser el primero en la línea de meta. Ujú. Un rally que comenzaba con la primera victoria de tramo de Juan Betancourt con 1,9 por encima de los del Megam. Y era la tónica que íbamos a tener, ¿no? Recordemos que era un 2x3 las tres primeras pasadas. Luego teníamos la repetición de otro tramo. Y es que el rally se iba a resumir en eso, ¿no? Victoria de Juanillo. Luego en la era de los cuchillos era León quien se ponía por delante. Otra vez victoria de Juanillo y así continuamente, ¿no? Las vallas, las Santa Lucía, era un tramo que se le daba mejor al piloto del Twin Can y en el segundo tramo era donde podía atacar Juan José León. Sí, aquí la clave es que la diferencia que conseguía endosarle Juan José a Juanillo era superior a lo que Twin Can le podía ganar al Renault Megane y ahí se cimentó la victoria. Bueno, y bastante apretado, como decíamos, esas primeras posiciones, pero es que luego por detrás teníamos también a Juan Fran con el 325i y a José Moreno con el Honda Civic, que junto a Gerardo Reyes, que finalmente no pudo acabar, estaban también en esa lucha continua para alcanzar el tercer cajón del podio. Sí, desde luego, y muchos pilotos que salían bastante atrasados que conseguían colarse en las primeras posiciones. Juan Cruz, creo que es el nombre, ¿no? Del piloto del BMW. Eh, Correcto. Joel León con el Sí, lo Opel. que tenía algunos que otros problemas, penalizaciones y demás, y en la general se veía más atrasado, pero es que veíamos terceros y cuartos tiempos suyos y era una pasada verle en tramo. Sí, la verdad que también un tramo o sea, un rally que concentraba prácticamente todo su itinerario en variantes de un solo tramo, pues era mucho más fácil de entrenar, es una zona reconocida porque se utiliza para muchos rallies en esta variante. Y eso también pues le da confianza al fin y al cabo a los pilotos y veíamos pues eso, unas actuaciones soberbias de pilotos que normalmente no están llamados a estar en estas primeras posiciones. Luego también carrerón por parte de David Tenorio y un gran número de pilotos que esta vez podrían estar más cerca de esas primeras posiciones, como decíamos, Angelo Padrón, que finalmente no podía acabar el rally, Stefan Efferot, que fue excluido al final del rally por no entrar al parque cerrado, pero un rally muy muy bueno por parte de la gran mayoría, ¿no? Y algo curioso es que tampoco veíamos tantos abandonos para hacer un rally de estas características con coches más antiguos. Bueno, antiguos y algunos modernos. Eh, Efectivamente, lo cual habla muy bien del mantenimiento, pero sí es cierto que también podemos achacar esta circunstancia a lo concentrado del rally, es decir, vale, que habían bastantes tramos, pero tampoco eran
largos en su kilometraje, además de que las secciones eran muy cortas. O sea, no tenías, por ejemplo, que recorrer 3, 4 tramos antes de volver a las asistencias. Ujú. Y los enlaces, todo bastante bien, ¿no? Incluso una prueba que avanzó muy bien, exceptuando uno de los tramos que se tuvo que neutralizar por el accidente precisamente de Gerardo que comentábamos antes. Ujú. El resto del rally fue sobre raíles, se podía abrir la carretera a lo mejor unos 20 10 minutos, se volvía a cerrar y ya entre pasada y pasada pasaban como mucho 40 50 minutos. Y en un rally así, en el que los aficionados no tienen que moverse del sitio, bastante comodidad. Aunque luego los Sí, pilotos se quejaban un poco de precisamente de tener que ir con prisas para todo. claro, al final está claro que es difícil encontrar el equilibrio para el aficionado. Desde luego que estuvo muy bien porque veía bastantes pasadas con un tiempo de espera mínimo. O sea, casi no te daba tiempo ni de comerte el bocadillo. Así es, así es. Luego, mm, un rally que bueno, finalizaba con esa primera victoria para Juan José León y Díaz Santana, segunda posición para Juanillo con el Twin Can, tercero era Juan Fran con el 325, a José Moreno en cuarta posición, Eri Ramos con el Mitsubishi Lancer Evo 8 en quinta posición, Juan Cruz en sexta posición, David Tenorio en séptima, Pepe Díaz con el BMW 323 en octava posición, Joel Quintana finalizaba noveno después de remontar y cuarto era ese Porsche 944 Turbo del piloto gallego que para aquí era toda una sorpresa al verlo inscrito a Javier López Ruano. Sí, décimo, cuarto, porque creo que, no sé, creo que viste muchos cuatros ahí con el Porsche, pero sí, cerraba el top 10. Y luego, pues, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, a ti te gusta mucho, ¿no? Ese Clio de Bari Vélez, que tenía también diversos problemas, pero cuando pasaba bien, la verdad que daba gusto escuchar el sonido del Renault. Sí, sí, sí. Luego eh, Juan José Quintana también con ese Opel Corsa finalizaba en decimotercera posición. Y así podríamos estarnos un rato con, te digo, una llegada finalmente con tan pocos abandonos. Sí, desde luego. Resaltar también cómo aguantaba, que normalmente no ha tenido mucha suerte en este tipo de rally, Sergio Marrero, ¿no? Con ese Renault 5. Y espectacular ver ese coche por la noche, la verdad que imponía bastante. Y bueno, la verdad que dándole muchísimo colorido a la lista de velocidad. Sí, sin lugar a dudas, era algo que más al final era un grupo B, ¿no? Y estábamos faltos de ver ya más grupos B, sobre todo en este tipo de pruebas. Y es una gran alegría. También teníamos el otro Renault 5 en regularidad, el que era de Manuel Hernández anteriormente. Sí que la verdad que una gran alegría. Pues sí, en cuanto a lo extradeportivo, pues ya lo hemos comentado. Y finalmente decir que, bueno, se ha salvado la edición, pero yo creo que deberían ponerse un poco más duros en cuanto a las inscripciones y moverse y currárselo para que las listas tengan el nivel que una prueba como esta se merece. Y ya si es posible, aunque esto quizás sea mucho pedir, pues tener algo más de amplitud en el recorrido y ver un rally pues
pues quizás eso, más entretenido todavía si cabe, con más tramos que puedan dar un espectáculo mayor del que vivíamos a mediados de este mes de noviembre. Ujú. Vamos a ver qué va ocurriendo y cómo va pasando todo, ¿no? Ahora queda un largo trabajo, eso está más que claro. Mira, yo te digo una cosa, ya que no nos hacen caso y contactan con Macalpín, ya que aviación lo ponen dentro de esa cosa, pues podrían aprovechar, ¿no? Que Walter Haynes, reciente ganador este fin de semana, ¿no? En el circuito, va a cumplir sus 50 años de trayectoria deportiva. Podrían buscarle un Porsche de verdad, de los viejos, de los Chachi, y que corra el año que viene el histórico, en plan homenaje. Estaría bonito esas cosas, eh, traer la historia, ¿no? Al final eso no deja de ser historia. Y traerlo y hacer esos pequeños detalles y, y al fin y al cabo es algo donde yo creo que nadie sale perdiendo. Quizás, verdad que Walter ya, sí, quizás en Coulter se cansaría un poquito también con el Porsche, pero pero yo creo que él haría el esfuerzo sin problemas, ¿eh? yo creo que él está en forma. Y si Seguro que es un coche de esos es bastante duro, ¿eh? sí, no, me imagino. Mm, bueno, Javi, pues si quieres podemos pasar ahora al circuito, ¿no? Como bien mencionaba. Sí, exacto. Se disputaba con 15 de los 17 inscritos. Al final, pues la situación del circuito es la habitual de estos últimos años, ¿no? Carreras canceladas muchas veces por falta de contendientes, pero finalmente conseguía disputarse esta última cita. Y un poco de todo. Victoria del alemán Heinz Walter Schwef en ambas carreras. En la Sí. primera carrera, la segunda posición era para Claudio Rodríguez. Tercero, Marcos Sena. Cuarto, Manuel Acosta. Quinto, Rafael González. Sexto, David González. Y si nos vamos a la... Sí, Que simplemente corren en el circuito, pilotos que también los vemos en los rallies y bueno, y Manolo Acosta que lo vemos siempre ahí, incombustible. sí, se le echa de menos a veces en los rallies hoy. Pero es un gusto. Ujú. Luego, en la segunda prueba, nueva victoria para Heinz Walter, Rafael González en segunda posición, David González en tercera posición, Marcos Sena era cuarto en esta ocasión y Manuel Acosta en quinta posición. Poco más del circuito, la verdad que bueno, unas tandas que se han debido de estar bastante bien. Y con esa victoria de Heinz Walter en Tierras Canarias que ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Y tener ahí coches cada vez de mayor categoría. Sí, aunque bueno, él con lo que salga vacila. Eso está claro. Y bueno, esperemos que el circuito, pues por lo menos que podamos mantener el campeonato porque, bueno, es una disciplina que aquí no está tan arraigada. Sí es cierto que en muchos años y muchos grandes pilotos, y grandes coches incluso, han concurrido los meetings de Maspalomas, pero está claro que es una modalidad que no tira tanto como un rally. No obstante, es un buen escaparate tanto para pilotos como para que los aficionados puedan ir y pasar un buen día de carrera.
Sí, sí, sí. Yo creo que al final lo importante en esto es que todos nos podamos divertir y mientras se diviertan tanto pilotos como aficionados, el resto está más que dicho. Ujú. Pues sí, y bueno, Rubén, pues ya creo que podemos ir cerrando. Podemos pasar ya al Rally Villa de Adeje. No sé si tienes alguna cosilla más que comentar. No, la verdad es que no. Una prueba, como te digo, con un Porsche y eso es más que una alegría y que ojalá sigan llegando y muchos más. Luego, Javi, también esta semana se hacía oficial el calendario tanto del europeo como el del mundial. Y en el europeo para el año que viene está el Rally Islas Canarias, que es una de las noticias que siempre hay que comentar. Pues nunca podremos saber cuándo esto se nos puede acabar. Sí, y como ya es papeleta de entrar también en el Supercampeonato de España, como no puede ser menos. Hombre. Y hay rumores, ¿no? Se ha visto, bueno, respecto al europeo, alguna sorpresa quizá, como esa inclusión de Hungría. En el provisional aparecía el Rally di Alba como segunda prueba italiana en el certamen, pero finalmente no ha sido así. Y si lo tienes a mano, Rubén, podemos leer las pruebas a nuestros Sí, seguidores. lo que me molesta es que todavía no estén las pruebas del Junior, que ahí sí pinta un poquito feo para nosotros, pero ahora que se confirma que no estará el Rally de Alba, ojalá signifique que podremos mantener el FIA European Junior. Primera prueba, el Rally Sierras de Fafe, como ya habíamos comentado, se cae a Azores, una prueba más que mítica y que no ha conseguido llegar a un acuerdo con el World Car Promoter. Segunda prueba, 5-6 de mayo, el Rally Islas Canarias. Luego nos vamos a la tierra, empezamos con Polonia, 20-21 de mayo, Letonia, 17-18 de junio, Suecia, el Rally de Escandinavia, 7-8 de julio, y volvemos al asfalto para terminar la temporada con Roma, 29-30 de julio, República Checa, el Rally de Barum, 19-20 de agosto, y aunque todavía está pendiente de firmar diferentes acuerdos, el Rally de Hungría que se celebrará el 7-8 de octubre, un rally que hace 2 años tuvo la tarjeta roja. Uh-huh. Bueno, creo que son 8 pruebas, si no me equivoco, ¿no, Rubén? Correcto, 4 y 4. correcto, Javier. Como ya nos tiene acostumbrado este europeo con 4 asfalto, 4 de tierra, a veces creo que en el año de la pandemia llegamos a tener más de asfalto que de tierra incluso. Bueno, de todas maneras ya volvemos a calendarios relativamente normales. Y bueno, quedamos a expensas de lo que pueda pasar con Hungría. Yo la verdad que no esperaba que volviera, pero bueno, veremos entonces qué pasa, por ejemplo, con el Rally Tialba, si vuelve a ser puntuable para el TER o qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, a mí lo más que me preocupa ahora mismo es el Junior del europeo. Y hablando del TER, el Sierra Morena estará en el TER el próximo año. Lo hacían público, no sé si era ayer por la tarde o esta mañana, pero el Sierra Morena formará parte del TER el próximo año. Ujú. Estupendo, pues todo lo que sea el rally que se publiciten, se expandan internacionalmente desde España, pues bienvenido sea. Vamos a ver. Sí, luego pues pasamos al calendario del Mundial, Rubén, donde hay bastantes sorpresas. Vemos cómo ahora lo comentaremos, pero llama muchísimo la atención
la falta de los rallies oceánicos. En cambio, Japón, después de lo vivido el otro día mismo, pues vuelve a tener su plaza. Este año no tendremos la representación española. Hay rumores de que ya para el 2024-2025 el Islas Canarias puede ocupar ese lugar. Bueno, cada cierto tiempo hay rumores al respecto, son históricos y tradicionales. Esta vez parece que sí llevan más fuerza, pero aún así habrá que ver en qué termina todo esto. Vamos a ver, pues siempre están estas cosas, es verdad que cuando el río suena agua lleva, es así, ¿no? Cuando empieza ya a sonar fuera de la propia comunidad de Canarias, pues algo puede haber detrás y vamos a ver. Yo sigo yo insistiendo en que no nos hagamos ilusiones, que al final, pues, desilusiones más grandes ya nos hemos llevado. Exactamente. El calendario del World Rally Car en 2023 que comenzará claramente con el Rally de Monte Carlo, desplaza un poquito todavía más sus fechas más cercanas de febrero, ese 19-22 de enero. Vamos a ver si queda nieve para entonces, y es que ya lo dudo. Aunque se cancela una de las etapas del sábado, creo recordar, por peligrosidad, uno de los tramos, perdona, y está ahí trabajando la organización para encontrar un Sí, nuevo rutómetro. restituir el recorrido, exactamente. Lo leía hace un ratito, justo cuando preparaba la conexión de hoy, sí. Rally de Suecia 9-12 de febrero, Rally de México, la vuelta a Sudamérica que será el 16-19 de marzo, Croacia que se mantiene 20-23 de abril, Portugal 11-14 de mayo, Cerdeña 1-4 de junio, Safari de Kenia 22-25 de junio, Estonia 20-23 de julio. Estonia fue un rally, Javi, que entró por la crisis del COVID, nadie quería hacer rally y es su tercer año, ya parece que está más que consagrado en este campeonato. Cuarto Sí, año ya. Ujú. El Rally de Finlandia 3-6 de agosto, Grecia 7-10 de septiembre, continuamos en Sudamérica con la Vuelta de Chile 28 de septiembre, 1 de octubre y la gran novedad que es este Rally de Europa Central 26-29 de octubre, que a priori la base debería estar en Alemania, yendo un poquito hacia la República Checa y sobre todo Austria. Sí, vamos a ver qué nos puede ofrecer este rally, porque al final no sé hasta qué punto habrá diferencias en los tramos de un país a otro, puesto que no podrán estar excesivamente lejos. Ujú. Y luego la temporada que finaliza en Japón como ha sido esta misma. Y aquí sí que tenemos el campeonato junior, que formarán parte del Rally de Suecia, Croacia, Cerdeña, Estonia y Grecia. Si no me equivoco, son las mismas pruebas de esta misma temporada. Cerca del campeonato, por ejemplo, Ypres, ya comentábamos la falta de los rallies oceánicos, y también, bueno, pues ese rumor, ¿no? Que parecía otorgar una prueba en Arabia Saudí, pues finalmente no se materializaba, y Se tampoco tenemos aplaude, se nada en aplaude. Bretaña como en estos últimos años. Sí, lo de Gran Bretaña es una pena, la verdad. No tener un rally ni siquiera en ningún lado, ¿no? Podríamos ir a Irlanda a poner un poquito de asfalto, pero es que tampoco tenemos en el europeo nada en esos lugares, ¿no? Son tramos muy bonitos, siempre con unas condiciones climáticas que bueno, hacen el rally súper entretenido. Y llevamos años que no vamos para las Islas Británicas. Ujú. Eh,
un campeonato que pierde un poco de fuerza en cuanto al asfalto, ¿no? Con la pérdida de Ypres y bueno, habrá que ver la entrada también de Chile. Sí, Cataluña también, al fin y al cabo, aunque era mixto, pues. Sí, este mm, último año ya ha sido sobre asfalto, pero como lo Exactamente. reemplaza el Europa Central ya no comentaba, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que hay un bajón, ¿no? Parecía que el asfalto poco a poco estaba llegando de nuevo al Mundial de Rallys y volvemos a lo de siempre. Sí, y es sorprendente cómo en el europeo están totalmente equilibrados y sin embargo en el World Rally Car pues hay una tendencia bastante importante hacia la tierra. Sí, sí, falta un poco más de nieve, así por decir cosas, ¿no? Yo qué sé, un rally de Canadá estaría muy guapo. Pero sí, sin lugar a dudas, la Tierra parece que sigue teniendo ese punto a favor para poder estar dentro del Mundial de Rally. Sí, bueno, también habrá que ver, ¿no? Porque se hablaba mucho de los calendarios rotatorios y habrá que estar pendiente de lo que pasa en 2024 y ya una vez lo sepamos, pues ya podremos comparar y ver cuáles son las nuevas tendencias que se pretenden seguir en el World Rally Car. Sí, vamos a ver si, sobre todo si es rotatorio entre países o dentro de un mismo país, ¿no? Que era lo que se está llamando ahora. Antes se decía que, oye, Cataluña, Alemania podrían estar ahí rotando. Y vamos a ver, la verdad que interesante. Sí, se hablaba de, oye, un año Australia, otro Nueva Zelanda, pues este año ninguno de los dos. Luego, como tú bien comentas, pues lo de Alemania, Cataluña, luego también he leído por ahí que si Cataluña, Canarias. Bueno, estas son cuestiones sobre las que todo el mundo habla, pero al final nadie tiene la verdad absoluta hasta que se publique el calendario el año que viene. Está claro y bueno, poco más sobre este calendario. Ya que creo que no lo comentamos la victoria en el campeonato francés de Quentin Gilbert. Esta semana fue también el Rally Dubar, última prueba, que acababa ya con la segunda victoria de Nicolás Siamin y la segunda posición de Hugo Margayan, que poco a poco está haciéndose un hueco en el campeonato francés, y los dos pinchazos de Bonato que le dejaban fuera de la lucha. Un campeonato en el que Bonato ha ganado todos los rallies, menos creo recordar que eran los tres primeros que abandonaba, si no en el primer tramo, era en el segundo. Sí, una pena, pero bueno, también hay un nivelazo en Francia. Nada por descubrir, la verdad. Que hablando de Francia, de franceses y de coches de allí, también hay ahora mismo un DS3R5 a la venta aquí en Canarias, Rubén. Sí, imagino que en Tenerife, Sí, exactamente. el de Palenzuela. Sí, el de Jonathan García, exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá se queden las islas. Pues a mí es un coche que me parece bonito. Es verdad que tiene esa cosa, ¿no? Tiene un poquito de falta de velocidad y bastante de falta de fiabilidad. Pero es un coche que, aunque sea, es bonito. Pero es que, claro, el tema es que no, realmente no lo hemos visto ni siquiera a Jonathan García, más que alguna participación en Fórmula Rally y poco más. Entonces, no, no sé. Esperemos que tenga algún proyecto, pero sí es verdad que en los últimos años ha estado dando ciertos tumbos con muchos cambios de montura. Esperemos que por fin pueda encontrar algo que le permita tener un periodo de estabilidad deportiva, porque olvidemos que es un gran piloto.
Sí, él decía que con el DS3 se veía bien, que sabía que era un coche anticuado, pero que de momento lo iba a mantener, así ojalá que si se lo quita sea porque ha visto clara la opción de un proyecto mejor. Exacto. Pues ahora sí que sí, Javi, podemos ir al rally de Adeje. Victoria incontestable, hay que decirlo, por parte de Fren y Arena, a pesar de que Enrique estaba ahí muy cerca, sobre todo en la etapa del viernes. Esa etapa del sábado por parte de Fren y Sara fue completamente increíble, ¿no? Por más que Enrique empujara, no podía acercarse a los del Skoda. Sí, de hecho, yo te lo comentaba el mismo viernes de, oye, ojo que el tramo largo del rally es el sábado y ahí seguramente que Enrique intentará dar el hachazo, pero esta vez no pudo ser. Ese tramo precisamente era donde perdía 5 segundos. Luego en Adeje podía... perdona. Ahí perdía 2,6. Y luego en el karting era donde más se distanciaba ya Enrique, llegando a los 8 segundos con Efren. Y en ADG parecía que se recomponía un poco, pero quizás para la segunda pasada del sábado ya veía que no necesitaba luchar con Efren y que iba a ser muy complicado recortarle esos 7 segundos después de un rally al que estuvieron luchando al segundo durante 11 tramos. Recortarle 7 en 3 era un trabajo prácticamente imposible. Sí, por lo menos esta vez parece que Enrique sí que salió a ganar. Hemos visto, sobre todo en las Islas Canarias, donde al final, el sábado especialmente, ya se deja ir y no entra en luchas, pero aquí creo que nadie puede decir que Fren haya ganado porque Enrique levantara la pata. Está más que claro que Efren y Sara han sido los más rápidos, lo eran desde el primero de los tramos, endosando 9 décimas a Enrique Cruz en el tramo de Guía de Isora. Y aquí que empezaban las sorpresas, ¿no? Ya Iván Ares se descolgaba bastante, Alejandro Gallón también perdía 8 segundos y empezábamos un poco a ver lo que sería la lucha, ¿no? Efren Enrique y Pepe con la mente en el campeonato de España y un Miguelito Suárez que parecía que iba a estar muy cerca del resto, quedando cuarto en este tramo. Sí, bueno, como tú bien dices, Pepe creo que necesitaba ser séptimo y finalmente es que no solo conseguía el objetivo, sino que al final lo lograba con la última plaza del podio y también logrando un scratch en el último tramo. Cosa rara. Sí, sí, está claro. Em, que Pepe iba haciendo su rally, iba luchando por lo suyo. Luego ese scratch, la verdad que bastante bien en el tramo de ADG. Y, y un Alejandro Cayón, Javi, que ya en el segundo tramo recibía una penalización de 20 segundos, puesto que tenía que salir detrás de Enrique Cruz, eh, porque debía parar en el tramo de enlace para reparar un problema con el turbo en su Citroën C3 Rally 2. Ujú. Sí, bueno, bastantes pilotos afectados por penalizaciones y en este caso, pues bueno, podría haber quedado más arriba sin esta penalización. Seguramente hubiera estado luchando por la victoria, o al menos dentro de ese podio del que se quedaba al final a menos de 12 segundos. Iván Ares, que ya en Tamaimo parecía que iba cogiendo un poquito más el tino con el resto. En el tercer trap debía de abandonar por un problema con el buje y finalmente no pudo ni siquiera reengancharse a la etapa del sábado. Ujú.
Tras esto nos íbamos al tramo del karting, primer tramo que se hacía de noche, completamente de noche, y donde teníamos ya un empate entre Fren Llarena y Alejandro Cayón, que ya, oye, dejaba intuir que ninguno de estos dos pilotos iba a dejarse nada en lo que quedaba de rally. Sí, bueno, un tramo bastante polémico también. En fin, los atascos de la autopista de Tenerife, la parte de tierra. Sí, incluso un Pepe López que llegaba muy enfadado, no terminó de explicar con qué, imagino que con esos retrasos, quizás con la anulación incluso del control horario. Un Efren un Pepe que comentaba que parece que no sabían lo que se estaban jugando los pilotos. También hay que decir que, oye, es que es muy complicado esto. Llegas ahí, te has estado jugando la vida y el carnet de conducir durante los tramos de enlace para poder huir de todo este tráfico y luego llegar y que se haya cancelado ese control. A ver, parte de razón tiene, estaba mal planteado. Y mira que yo soy muy fan de los tramos del karting, ya sea aquí o en Tenerife, me parecen los mejores tramos de espectáculo que hay, no las chatarras que hacen muchas veces urbanitas. Pero bueno, eh, es cierto que, oye, si causa más perjuicio que beneficio, pues no lo pongas, que al final tienes tres tramos nocturnos. Sí, está claro, pero es que juntar ahí ya la hora punta, que fue quizás uno de esos grandes problemas. Yo que estuve ahí este fin de semana, la verdad que, oye, Tenerife cuando toca hora punta es muy complicado. Se forman atascos bastante fácil, con bastante regularidad, ¿no? Incluso yo llegaba a Tenerife el viernes por la mañana, veía el shakedown en Atogo y enfrente teníamos la autopista y en lo que se hacía los entrenos y la cual y pones 2 horas vi cuatro atascos diferentes, ¿no? Que ya dices, oye, pues igual y aquí pasa algo. Y luego juntamos esto, los coches de carrera, la gente aparcada en mitad de la autopista para poder ver los coches desde la autopista en el karting. Juntamos esto, como decía antes, la hora punta. Pues al final fue todo un caos. Exacto. A eso habría que replanteárselo. Luego nos íbamos ya a la etapa nocturna del viernes, que fue espectacular con Enrique Cruz intentando recortar esos 3 segundos a Efren Llarena y prácticamente consiguiéndolos, poniéndose incluso líder después de uno de los tramos. Y un Enrique Cruz que parecía por la noche no tenía rival, ¿no? A pesar de ello, con Efren Llanera ahí muy muy cerca, sobre todo en el tramo de Tamaimo donde era superado por el piloto del Skoda e incluso por Alejandro Cayón, quien marcaba ese scratch. Ujú. Sí, la verdad que digamos que el viernes se vivió la acción. Ya el sábado pues estaba todo quitando ese primer compás en el que había que ver si Enrique podría lucharle a Efren la victoria. De resto, pues prácticamente todo se decidiría el mismo viernes. Ujú. Con esa penalización, Alejandro Cayón que se quedaba al finalizar la etapa del viernes a 11,1 de Pepe López, comenzaba recortándole poco a poco, pero bueno, incluso llegando a estar por delante, pero un trompo en el karting ya mermaba completamente sus opciones a ese tercer cajón del podio. Eh,
Luego teníamos la Power Stage, el TC Plus en el tramo de ADG. Un TC Plus había en el que incluso los pilotos tenían una asistencia remota para hacer un cambio de neumáticos y poder llegar con neumáticos frescos para este único tramo. Y donde Enrique Cruz podía marcar la pauta endosándole un segundo punto uno al segundo dentro del tramo de Fren con esas MRF y ya Cayón que se iba a más de 3,5. Mm, sí, exactamente. Aquí pues Enrique decidía apretar. Y bueno, es que también Enrique al final tenía sus propios objetivos a nivel autonómico. Incluso finalmente también se encontraría con el entorchado provincial debido al abandono de Manolo Mesa. Abandono de Manolo Mesa que se daba en el karting y un tramo antes, que ahora hablaremos del Campeonato de Canarias, el abandono de Ángel Bello que tampoco podía llegar a meta con su Hyundai 20R5. Dos abandonos, la verdad que poco, ¿no? Comparado con la enorme lista de vehículos de primera categoría, 15 si tenemos en cuenta el N5 de Manuel Mesa. Y bueno, finalmente, pues, por desgracia, teníamos estos dos abandonos con Ángel Bello y Manuel Mesa cuando teníamos una muy bonita lucha por ese campeonato de Tenerife, donde Manuel Mesa y Ángel Bello intentaban estar a los tiempos de Raúl Carro, que a su vez mantenía la lucha con Sergio Fuentes, que iba dentro de ese Citroën C3 Rally 2. Ujú. Sí, todavía le falta bastante adaptación, pero bueno, al final es su segunda carrera. Sí, yo la verdad que yo voy muy a favor de Fuentes con el C3, me ha gustado, ¿no? Es verdad que ha estado lejos de los pilotos de cabeza, pero oye, me gustaba mucho, lo veía muy bien en los tramos, incluso a veces estando cerca de Miguelito, por encima de pilotos que siguen normalmente el campeonato de España. A mí me ha gustado mucho Sergio Fuentes y otro piloto que te tengo que decir que me gustó fue Pablo Díez con el Skoda Fabia R5. Es verdad que es un piloto que no es que tenga toda la experiencia del mundo, tampoco que sea el piloto más rápido del mundo, pero poco a poco haciendo tiempos curiosos, cada vez más cerca, ahí luchando con Fuentes, que de vez en cuando tenía algún que otro problema el piloto canario, pero un Pablo Díez que se le veía bastante sólido encima de ese Skoda Fabia R5. Sí, bueno, de hecho, al final, ahora repasaremos la clasificación, pero ya lo que tenía por delante era prácticamente imposible que pudiera alcanzarlo. Entonces, creo que el balance tiene que ser muy positivo para Pablo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, luego teníamos por detrás al portugués Miguel Caires, que bueno, de vez en cuando hacía algún tiempo curioso. La verdad me da pena no haber hecho un directo antes de este rally para poder centrarnos un poco más en el perfil de Miguel Caires, que con sus 40 años debutaba en 2019, en la segunda vez que se sube a un 4x4 a este Skoda Fabia Rally 2 Evo. eh, y que bueno, es campeón de Madeira en los RC4. Y oye, pues para hacer su segunda vez con un 4x4 yo le veía bien, progresando poco a poco, aunque sí es verdad que un puntito por debajo de Pablo Díez y demás pilotos que hemos mencionado anteriormente, pero yo me esperaba un desastre mayor. Sí, bueno,
eso es lo importante. Te iba a decir que evidentemente no podría ir a tope por la falta de conocimiento del vehículo, de los tramos. Es verdad que Pablo Díez también tenía esa falta de conocimiento del terreno, pero bueno, lo importante es que llegó, seguramente se divirtió, también lo Sí, sí. penalizaron, pero bueno. Sí, se divirtió bastante que sobre todo el sábado, hay bastantes vídeos del piloto portugués tirando bastante del freno de mano y divirtiéndose él y a toda la afición. Por detrás teníamos a Pacheco, Ángel Bello, como decía, que terminaba abandonando después de estar a un minuto de Pacheco. Luego a José Bello con el Peugeot 208 Rally 4, el Mitsubishi Lancer Evo 10 de Moisés Rodríguez y Domi Guerra con el Civic Type R también haciendo un rally bastante sólido, bastante bien y bueno, que poco más se le puede pedir al pequeño Honda Civic. Pues sí, la verdad que es una pena no haber tenido la Copa Disa. Sí. Hemos visto en estas últimas carreras pilotos con 208, o bueno, incluso Jonathan Nuez con el Opel, pero claro, al no tener a los coperos, no los hemos podido medir, pero han hecho todos ellos actuaciones bastante interesantes y si se están preparando o tienen en mente participar en la Copa el próximo año, pues se puede montar una bastante buena si Ojalá. unimos ya. E incluso hablando de esto, pues Sosimo Hernández, que participaba en ADG con el Renault Clio Rally 5, esperemos que pueda formar parte de la Copa, no sé cuál será su proyecto para el próximo año. No lo sé, pero bueno, con el Clio tendría algunos problemas, pero progresando poco a poco. Em, También, como te digo, teníamos a Richard Rodríguez que vendía ese Peugeot después de correr en la Copa y estaba con el BMW M3 E46 que adquiría de Airán Mejía y poco a poco haciéndose al vehículo. Sí, la verdad que nos dejaba bastantes frentes abiertos este rally, no solo en las primeras posiciones, sino este tipo de curiosidades ya un poco más atrás. O sea que, bueno, un rally que ha sido bastante entretenido, en el que, para ir sintetizando, todos cumplieron con lo que tenían que hacer. Efren tenía que ganar y esperar el fallo de Pepe, que evidentemente pues era muy complicado que se produjese. Y Enrique Cruz, pues, por un lado disputó esta victoria, por otro consiguió su objetivo, que era nuevamente ese título autonómico, acompañado de ese provincial de Tenerife. Luego, pues, Alejandro Cayón, que ha demostrado su gran progresión durante toda esta temporada. El año que viene lo veremos ya en el Mundial. Y bueno, habrá que ver de lo que es capaz. Claro que sin la penalización podría haber estado en el podio, pero también es verdad que Pepe López aquí vino a por el campeonato y no a por el rally. Está más que claro que bueno, un rally en el que no teníamos a Cohete Suárez y entre comillas podemos decir que tampoco teníamos a Pepe López puesto que no lo veíamos en todo su esplendor luchando por la victoria que de seguro si hubiera querido estaría ahí arriba, sin lugar a dudas. Sí, por eso a mí me extrañaba muchísimo que marcase el último scratch, porque era el último tramo. O sea, ahí cualquier error. Ya, yo no sé si para mantener a Cachón detrás o vete a saber, pero...
pero sí. Luego, pues bueno, las siguientes posiciones eran para pilotos que se encontraban en tierra de nadie. Tenemos a Pernía en quinto, Miguelito Oye, sexto. Pernía, yo vuelvo a lo de siempre de a 1 minuto 50 de Fred, pues es de los mejores rallies que hemos visto desde hace, ¿qué? 5 años de Pernía. A 1 minuto 50 del líder, pues. Bueno, no es donde queremos verle, pero ojalá poco a poco siga progresando. No, pero bueno, me refiero que no tenía Sí, sí. opciones por delante ni tenía peligro por detrás. Sí, sexta posición para Miguel Suárez, que tenía un trompo, diferentes problemas. Pablo Díez en séptima posición. Pacheco en octava. Y quienes salían penalizados y retrasados por esto, que eran Sergio Fuentes, Raúl Carro y Miguel Caires. Y si no tengo mal entendido, fue por el tema de los reconocimientos, ¿no? Tú no puedes llegar a los reconocimientos con notas de un tramo que no se haya corrido en los últimos 3 años dentro del Últimos tres. supercampeonato. Entonces ahí se pilló a Sosimo Hernández, Juan Luis Cruz, Miguel Caires, Sergio Fuentes, Raúl Carro, mmm, Alexis Martín, que no pudo tomar partida finalmente por un accidente en el shakedown. Ángel Bello, Richard Fumero, eh, Héctor Mederos, piloto del Toyota Yaris, Acosta con el Golf, Valentín con el Uno Turbo y así hasta llegar a una lista con más de 20 pilotos penalizados por esas notas en tramos que no se han disputado en los últimos 3 años dentro del supercampeonato. Porque quizás estas notas sean de hace 3 años del campeonato de España de asfalto, pero no están dentro del supercampeonato. Entiendo yo. Ya. Ujú. Es un poco polémico porque al final, oye, sobre todo los pilotos locales, o sea, ya el portugués, eso no tiene, ese Las notas, no, las notas se compran. Las notas se compran. Eso te lo. A ver, no es que te lo asegure, es que no es difícil entrar a una página. Tú vas a este chico, ¿cómo se llama ahora? David Nafría. Vende las notas para prácticamente todos los tramos del S0. Sí, hay problema, no hay para conseguir notas de los últimos años del supercampeonato. ya es algo bastante polémico y bueno, ¿Sabes qué? Esto no significa que hayan hecho entrenamientos ilegales, también hay que decirlo, ¿no? Las notas se pueden conseguir de muchas maneras. sí, exactamente. Además que, eh, por Dios, tú puedes pasar 1000 veces por el tramo on board. En internet seguro que hay, la propia organización suele tener los Sí, tramos sí, on sí. board. Sí, sí, por supuesto. Oh, tío, yo qué sé. Imagínate, Ángel Marrero corre un Corte Inglés que pasa por Ariñez. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a mudar un año entero para poder correr? Pues, tío, tiene que pasar por el tramo para llegar a su casa. Es así, no hay otra. Exacto. Bueno, nos vamos con diferentes fallos organizativos, Javi, que yo vi. Y es que llegamos a la etapa del viernes, como te comentaba, yo ya sabía que los clásicos no iban a salir. ¿Cuál es la sorpresa cuando hay una comisaria gritando a todo el mundo que nadie se mueva, que nadie se mueva, que ahora vienen los leyes? Tú dices, bueno, pues puede ser que no se le haya informado, o no se haya informado ella, o vete tú a saber. Llegamos al sábado, donde sí pasaban los leyes, y resulta que no pasan por el tercer tramo, el tramo de ADG, el TC Plus, pues no teníamos a los leyes.
Me acerca un comisario muy simpático, muy buena gente. Oye, no deberían pasar por aquí los Legends. O sea, yo quería ver el puñetero Galan. ¿Qué quieres que te diga? Quería ver un puto Galan. Hasta los huevos, coño. Y me dice, deberían. Pero mira, la escoba a venir. Y yo, sí, sí, por eso te pregunto. O sea, así muchos más desconocimientos. Ni siquiera sabían el funcionamiento del shake. Entrenamientos libres, quali, shakedown. Señores, cuando la quali se acaba 15 minutos después de empezar es porque hay pocos coches. No es porque vaya ahora a empezar el shake. No. Se acaba, hay 7 coches, pues oye, dura esto 15 minutos y ahora tenemos que esperar hasta las 12 de la tarde a que empiece el shakedown. No me estés diciendo que ya empieza el shakedown y que ya va a venir Sergio Fuentes, porque no, no es así. Él va a venir a las 12. ¿Y cuándo vino? A las 12 de la mañana. Entonces yo quiero saber si es que desde la organización no se le ha ayudado, se le ha hecho llegar un PDF, un documento a esta gente de, oye, esto funciona así. Los clásicos pasan tal tramo y tal tramo. El shakedown funciona de esta manera, de esta y de esta. Y ya está, es algo que yo desde mi casa tenía bastante claro. Porque lo he visto en otras pruebas, pero al fin y al cabo esta gente tampoco es que, yo que sé, hay muchos, todos son voluntarios. Y hay muchos que recién llegan de trabajar, cogen sus cosas y se van al puto tramo. Tampoco tienen por qué saber cómo funciona todo si tú no se lo has explicado. Les has dicho, oye, por favor, léete esto, oye, vamos a funcionar de esta manera, ¿no? Sí, que menos, por lo menos en lo que le toca cubrir. O sea, a mí eso me parece bastante fuerte. Ujú. Y luego ya no es hostia la organización, pero me pareció bastante fuerte. Estábamos en un cruce en uno de los tramos. Como anécdota primero, bastante curioso, llega una guiri con, creo que era un polo blanco, se va a bajar del coche a preguntar por qué hay tanta gente en mitad de la carretera, que hace la carretera cortada, y de repente pasa toda hostia a Efren y Arena, y ya la guiri se le abre la boca, se empieza a descojonar y dice, pues vale, no pregunto, déjenme espacio para dar la vuelta, por favor. Eh, Vale, esto es lo típico que, oye, se puede solucionar cerrando la carretera mucho antes, poniendo diferentes carteles de, oye, esta carretera va a estar cerrada por esto, 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 a tal hora, tal hora y tal hora. ¿Cuál es el problema? Que aquí la chica cogió, dio la vuelta y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Unas risas que nos echamos entre aficionados y ella, al ver su cara de, hostia, vale, pues no puedo entrar aquí. ¿Por qué? Pues porque hay un tío con una Skoda Fabia que como me pille me mata. Vale, el problema llega cuando aparece un gruista, se para en el mitad del cruce y se le pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Se estampó un coche? No, no, ¿qué coño? Yo tengo que pasar aquí. Y, oye, mira, la carretera está cortada, aquí no vas a pasar. Me da igual, ya cerraron abajo y ahora cerraron aquí arriba también. Pues me da igual. Y arranca y se mete en mitad del tramo y gracias que en ese cruce tuvimos la suerte de que estaba la policía local y oye, pues se fue con una recetita para casa. Pero que hay cruces donde como mucho tienes a un comisario y da gracias, ¿no? Y de esto llega a pasar en otro cruce y hubiese sido algo bastante serio y problemático. Pues sí, Pues sí. este gruista estuvo invadiendo el tramo minutos antes de que saliera tramo Sosimo Hernández con el Clio. Se carga el Clio. ¿Y eso qué te alquilé? Ay, Dios. Pues esto, diferentes cosas que se han visto este fin de semana y que no me gusta ver porque se puede mejorar en muchas maneras. Bueno, pasando otra vez a lo deportivo, Raúl Carro, que se quedaba a 5 segundos de Sergio Fuentes en la lucha por el podio dentro del regional,
Un rally de carro impresionante, ganándole a R5 en el tramo del karting, que ya de por sí es complicado, por ser un tramo más que estrecho con curvas cerradas. Además se le sumaban esos metros de tierra que todavía lo complicaban todo. Dime, Javi. Sí, Sí, muy buen rally por parte de Raúl Carro y Miguel Reverón. Eh, Luego teníamos a Juan Luis Cruz con el Citroën C3 Rally 2. Que bueno, parece que le falta todavía muchísima adaptación a lo que es un R5 y que acudía a este rally para poder probarlo y ver si en algún momento querría adquirir un vehículo de estas características. sí, ojalá, sería interesante, pero claro, con más adaptación. La verdad que el resultado de este fin de semana no ha sido bueno para Juan Luis. Así que vamos a ver si finalmente se decanta por seguir con Porsche o se pasa a las cuatro ruedas una vez más. Y Javi, ya para acabar, que se nos ha ido un poco el tiempo hoy, tenemos la lista de inscritos del Rally Isla de los Volcanes, rally que continúa en veremos si se hace. Pues oye, vale. Rally donde el número uno es para un grande, uno de los pilotos que más han marcado en Canarias personalmente y deportivamente a mucha gente, como es Paco Romero, que fallecía la pasada semana y desde la organización se le ha querido hacer este reconocimiento otorgándole el número uno en memoria a toda su carrera deportiva y, y bueno, ahí que lo tenemos y más que sea que esté en el recuerdo de los aficionados durante esta prueba. Sí, por supuesto, la verdad que no había leído nada de que le habían otorgado el dorsal, de ello me enteraba de su fallecimiento hace 2, 3 días y la verdad que se hará raro ver un slalom, un rally de tierra y no ver a Paco Romero. Un piloto que bueno, lleva muchísimo en este mundo, uno de los pilotos que se podría decir incluso que más lucharon por sacar la tierra adelante en Canarias, que últimamente ha vivido mucho de todo ese trabajo, ¿no? Pues recordemos que han habido años muy malos para la superficie en este campeonato. Sí, Paco Romero siempre estaba ahí. Yo creo que el detalle está bien, pero deberían buscar alguna forma de que perdure su nombre, ¿no? Vemos como la última prueba de slalom es un memorial. Yo creo que tendrían que tomar alguna medida para que el nombre de Paco Romero esté siempre ahí. De hecho, es un piloto que, bueno, lo comentábamos, creo, ¿no? En nuestra época de automovilismo desde la piedra. Se lo dije a Oriol, no sé si a ti también, digo, oye, me encantaría entrevistar a Paco Romero. Pues sí, seguro que tenía muchísimas cosas que contar y muchísimo de lo que aprender. Ujú. Pues bueno, vamos con el resto de la lista. El número 2 el piloto no en abrir pista porque claro, tenemos esa clasificatoria. Juan Carlos Quintana, número 2 con el Skoda Fabia Rally 2. Eric Camilli, número 3 con el Citroën C3 Rally 2. Se ha comentado que quizás Camilli no pueda estar presente. Vamos a ver qué ocurre. Cuarto, Henning Solberg, Citroën C3 Rally 2. El mejor de los Solberg, sin lugar a dudas. O sea, me da igual todo. El mejor de los Solberg, ¿por qué? Pues porque me da a mí la gana. Don Henning Solberg con el dorsal número 4.
El número 5, Daniel Guerra con el Subaru Impresa. Número 6, Gustavo Sosa con el Skoda Fabia Rally 2 Evo. Número 7, Manuel Osorio Grande con el 208 R5. Esteban Feo, dorsal 8 con el Mitsubishi Lancer Evo 8. Aníbal Hernández, dorsal 9 con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Falta un Evo 10 aquí, Javier. Número 10, Iriome Perdomo con el Subaru Impresa STI. Y luego tenemos el Evo 10 en el puesto, en el dorsal número 11 de Pedro Cuarental. Que bueno, vamos a ver qué tal se le da esta prueba. Fran Álamo con el Evo 8, el dorsal número 12. El número 14 para Iván Barrero con el Evo 10, sí. Rafael Pérez con el Evo 9. Cristian Calderín con el Golf GTI, Animal Machine, Seat Ibiza, Víctor Barrero, Seat Ibiza, Cristian Santana con el Golf, el Fabia TSI N3 de Roberto Hernández, Oscar Cáceres con el Golf GTI, Juan Daniel de la Cruz con el Volkswagen Lupo, Vicente Arencibia con el Golf GTI, Juan Antonio Lorenzo con el Nissan Micra, Antonio Suárez con el Ford Fiesta ST, Cristian José Cabreras con el Golf, otro Golf para José Miguel Gutiérrez, Samuel Ismael Rodríguez también con el Golf, los Skoda Fabia de Luz Marina Santana, Luzmi y José Antonio Tavares. Y ya para finalizar la lista, el Suzuki Vitara de Jesús Espino y el Citroën AX de Francisco Jesús Herrera. Una lista con 32 vehículos dentro del apartado de coches y que ya nos vamos a bastantes más con las motos y los quads. ¿Y Benito Guerra, dónde está? Benito Guerra tampoco apareció en ADG. Mi madre. Benito Guerra se rumorea, como dice cierto periodista, que perdió el barco. Yo no sé qué hay de cierto, qué hay de mentira, pero se rumorea, se comenta que perdió el barco. No lo sé. Seguro que le iba a venir en avión. Coño, ¿y el coche dónde viene, bobo? El coche sí, pero entonces Bueno, fue su... bueno, el equipo perdió el barco. Contento. No, Yo tampoco, oye, Benito Guerra. Es que iba a ver a Benito Guerra en asfalto, tío. Un campeón del mundo, ¿eh? Cuidadito ahí. Pues no, Benito Guerra no pudo venir a Deje y tampoco estará en el Isla de los Volcanes. qué vacilón. Geray Lemes tampoco. Geray Lemes tampoco. Vamos a ver qué pasa con Camilio y si no puede salir, ojalá que lo puedan reemplazar con Geray Lemes. Vamos a ver qué ocurre. También, oye, Emma ha subido una foto de dos Hyundai i20N Rally 2 a sus redes y la frase Coming Soon, ojalá que aunque sea uno, que es lo que se ha rumoreado desde hace meses, uno venga para Canarias. Me da igual de qué manera, pero oye, pues más que sea que esté aquí, ¿no? Como si lo tienen en el taller sin usar, me da igual. Bueno, Y más nada, a ver, ya por mi parte hasta aquí hemos llegado. Comentar 7 inscritos más dentro de Motos. Y hasta aquí. sí, ya hoy hemos despotricado mucho, la verdad. Hoy nos ha sentado mal la semana de descanso. Sí, sí, a ver. Yo creo que si hubiésemos llegado calentitos del Gran Canaria Story, la cosa podría haber sido peor. Ya, ya. Bueno, Porque hubo un momento, sobre todo la mañana del sábado, que dijimos, esto no me gusta. sí, 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 sí. Es Sí. verdad. Así que quién sabe, quién sabe. Nada, Javi, espero que te lo hayas pasado bien como siempre. Eh, Estas diferentes cosas organizativas, si se pueden mejorar, ojalá se haga, porque uno nunca sabe lo que hay detrás de todo esto y hay muchísimos factores, muchísimas cosas que pueden cambiar, pero ojalá se tenga en cuenta todo lo que se ha fallado en ambos rallies y se lleve a buen puerto. Sí, a ver, lo comentábamos el propio sábado del Historic, ¿no? De, oye, nosotros desde fuera hablamos y seguro que todo lo que nosotros decimos
los organizadores lo habrán tenido en cuenta y, O sea sea, por lo que sea, lo habrán lo hacen. pensado ellos también. Puede ser. Yo quiero pensar que es así, porque si no, es que no lo encuentro. Sí, no eh, es que nosotros seamos los más listos del mundo, ¿no? Es que igual ellos lo han pensado, pero no han podido llevarlo a cabo. exactamente. Pues nada, un saludo a todos y a ti, Javier. Nos Hasta la vemos. próxima. Esperemos traer un programa interesante. Vamos a ver qué se puede hacer. Ojalá que sí. Adiós.